Muchas gracias. Yo reconozco algunas caras de mis alumnos, así que algunos no han sido mis alumnos, pero levanten la mano ahí virtualmente. ¿Quién ha escuchado LaTeX antes? Ahí, Gabriel, usted está haciendo trampa. Hay varios ahí que están conmigo. LaTeX es como algo nuevo y antiguo a la vez. Es algo nuevo porque se ha ocupado últimamente, por lo menos en la escuela se ha ocupado muy poco últimamente, pero es nuevo porque es del año 80. ¿Y qué es LaTeX? Es un sistema que nos permite producir documentos de alta calidad y que está especialmente hecho para la academia. No es para todas las cosas, no va a escribir tal vez memos o cosas chicas en él, pero sí sirve para los efectos que la mayoría de ustedes están acá, que son para las tesis, trabajos largos, etc. Entonces, hay dos formas de básicamente utilizar LaTeX. La primera es hacerla a través de instalar en el computador un programa, y ahí después les puedo decir eso al final, porque tiene su inconveniente, y después les voy a explicar por qué. O usar una página web que es gratuita, que se llama Overleaf. Yo sé que algunos de ustedes, porque están conmigo en seminario, han visto esa página. Pero yo quiero que, para que esto sea entretenido, vamos a ir todos juntos haciendo algo parecido. Entonces ahora voy a compartir mi pantalla y voy a, ¿cómo se llama? Voy a ir a mostrar qué es Overleaf. Entonces, Overleaf es una página que a ti te permite tener o hacer LaTeX en línea. ¿Y cuál es una gracia que tiene? Es que tiene todo configurado, no tienes nada que configurar. Entonces ustedes pueden empezar registrándose. Les pido que se registren. Los que no tengan cuenta, por favor, hagamos un minuto para que sigan, me vayan siguiendo el ejemplo. Entonces, ¿quién de ustedes no tiene cuenta? Entonces uno se registra acá, es sumamente fácil. Voy a colocar, a ver, un correo que yo sé que no lo ocupaban en Overleaf. Que es... disculpen, me está jugando una mala pasada y voy a crear una cuenta. Entonces lo único que le pide... ya la tengo. Voy a cerrar con otro mail que tengo. Es solo para crearlo. Entonces me dice, es tan simple como colocar su correo. Entonces, lo primero que te pregunta es hacer un proyecto. Un proyecto básicamente es un trabajo. Entonces, acá tenemos varias opciones. Podemos empezar de cero y ponerle un nombre. Voy a hacer prueba. Entonces, Overleaf. No sé si todos estamos acá. ¿Alguien no está en este momento acá? No, profe, yo ya estoy ahí. Ya, si alguien no puede estar hasta ahí, avíseme de inmediato. Entonces, espero que acá hay tres partes de la pantalla. La primera, acá salen los archivos que están asociados a Overleaf. Acá está el código de LaTeX y acá está cómo va quedando ese LaTeX. Entonces, LaTeX tiene tres partes, o cada código tiene básicamente tres partes, y acá se ven un poco las tres partes. La primera parte, que está acá, muestra cuáles son las librerías o qué complementos vamos a ocupar. La segunda es donde muestra todo el tema de la página principal. Y después está esta línea, Begin. Y desde acá de Begin Document hacia adelante es lo que empieza el cuerpo del texto.
Entonces, repito, acá están las librerías, que voy a explicar cada uno. Acá está todo el tema del autor. Y acá está cuando empieza el documento en sí. Ustedes que han trabajado en Word, ¿qué es lo que más odian en Word cuando están haciendo un trabajo así de esos grandes? De esos que le piden el control de gestión 2 o el seminario de títulos. ¿Qué es lo que más les complica cuando ustedes están en Word? Al Tener que final, pasar cuando el hay que arreglar todo, A ver, Que de se uno. corran las cosas. Que se corran las cosas. ¿Quién odia Word para numerar? Yo levanto mi mano. Numerando. ¿Quién ha tenido problemas con los índices en Word? ¿Nadie? Yo soy el único. Yo, ¿Quién es yo? el Marco. Marco, no hay nada más desesperante que la numeración de Word, ¿cierto? Sí, y que lleguen los alumnos también a preguntar sobre los índices. Y lo otro, dime Marco, ¿no es una joda las tablas? También, súper complicado. Se mueven para todos lados. Entonces, Overleaf, LaTeX, soluciona estas cosas. Para suerte de ustedes, ustedes pueden empezar un proyecto que ya tenga ciertas cosas. Entonces, vamos a buscar. Y si no me equivoco, si ustedes colocan el 100, miren lo que sale acá. Su profesor Pavel Nova tiene un archivo predefinido para hacer la tesis, o el seminario de títulos, para ser más exacto. Entonces yo lo abro, y mire, díganme que no queda bonito el documento así. Sí, profe, está lindo. ¿Alguien ha logrado hacer eso en Word? ¿Alguna vez tan bonito así, que quede bien bonito? Nunca. no. Una pregunta, ¿dónde estaban esas plantillas? Si Me usted, perdí. Me perdí. si yo hago acá, Ah, ya. ver todos, y ahí coloco ese. Entonces, si quieren regalarle un café a alguien, ese es Pavel. Entonces, Pavel nos simplificó mucho la vida, pero voy a explicar a partir de este código algunas cosas. Yo les dije, ¿se acuerdan que hay tres partes? La parte donde están los paquetes, donde están los títulos de la portada y donde está, ¿cómo se llama? El texto en sí. Entonces, acá Pavel, miren, primero creó el índice, las tablas, las figuras, y miren cómo va quedando. Ahí hay una figura, un dibujo, una tabla, etc. Entonces, yo lo voy a simplificar un poco, voy a empezar con algunas cosas más simples. Entonces, hasta acá, yo le dije que el texto empezaba acá. Voy a borrar todo, voy a empezar solamente usando la portada y sin nada más. Y después voy a seguir con el resto. Entonces voy a borrar todo eso. ¿Te lo ven? Entonces, ¿qué es la gracia de LaTeX? LaTeX es contextual. ¿Y qué es contextual? Es que la numeración, por ejemplo, depende de donde usted está. Entonces, voy a recompilar. Entonces, ustedes lo que están viendo es en tiempo real lo que está pasando. Entonces, ahora solo tengo esta hoja. Entonces, el primer comando que ustedes tienen que aprender, todos los comandos de LaTeX empiezan con el backslash. Lo bueno de LaTeX es que, o de Overleaf, es que te está diciendo, te da dando ayuda. Entonces voy a hacer uno que se llama New Page. ¿Qué es New Page? Me salta a la siguiente página. Como no hay nada, todavía no me la crea. Pero imaginemos que yo quiero empezar con el capítulo 1. Entonces el comando para eso le llamamos section. Y le vamos a colocar capítulo 1, lo más importante. Entonces yo coloco acá y fíjese lo que aparece. Capítulo 1, lo más importante. ¿Por qué le aparece así? Porque,
excelente pregunta. ¿Ustedes en las tesis tienen capítulos o tienen secciones? ¿Se acuerdan de los que está haciendo la... ¿Ah? Capítulos. Por lo tanto, el comando no es section, es chapter. Entonces ahí aparece el capítulo 1. ¿Y qué pasa si yo coloco un chapter antes? Si esto fuera Word, don Marco, ¿qué pasaría? Me enredaría todo, ¿cierto? Me parece que sí. Mira, a esto me refería que era contextual. ¿Se da cuenta? Me cambió el número. Originalmente el capítulo 1 era el 1, pero como le puse algo adelante, me lo cambió. ¿Qué pasa si lo muevo? Entonces ahí queda el capítulo 1 como lo más importante y el capítulo 2 como lo más importante. Entonces no estoy atado al número. ¿Se acuerdan que uno se movía una cosa que era la embarrada en Word? Entonces acá no hay que preocuparse de los números porque según el orden que lo coloque es como va apareciendo en la numeración. ¿Entendieron un poco esa parte? Entonces yo entre medio puedo colocar texto. Y voy a pegar un texto, a ver, de cualquier cosa, a ver. Entonces acá voy a copiar cualquier cosa. Entonces, la otra gracia de LaTeX es que, mire, yo coloco el texto acá y mire. Se empieza a ver más bonito, ¿no? Lo otro que sí, es casi como Word. Si yo le doy dos espacios, me separa y me crea la indentación. Pregunta APA del día. ¿El primer párrafo se le pone tab o indentación? ¿Quién sabe? Voy a apuntar a Sebastián Pizarro, ¿está por ahí? Sí, profe. Al primer párrafo se le coloca indentación o tab, como lo quiera llamar. Disculpe, no entendí. Si a este párrafo, el primero, se da cuenta que el segundo tiene el tab, el espacio acá, cuando empieza. Ya. ¿El primero se le coloca sí o no? Creo que también. Jueguese, ¿sí o no? Sí. ¿Alguien está en desacuerdo con don Sebastián? ¿Para qué este espacio va a entender que hay un nuevo párrafo? El primer párrafo siempre es un nuevo párrafo, por lo tanto en APA nunca el primer párrafo tiene espacio acá. Eso es una regla. Entonces, ¿qué hemos hecho hasta el momento? Hemos hecho un capítulo. ¿Y qué pasa si quiero hacer un subcapítulo? Ahí lo voy a poner textos. Entonces, miren lo que va creando. Acá hago tiempo. Ahí está. Entonces, después del chapter viene el section. Entonces, colocar el section, colocar texto. Entonces, ahí me quedó el 1.1. Y si quiero un 1.1.1,
le pongo el subsection. Texto. Y lo que vamos a hacer para que lo vea la diferencia, vamos a copiar acá. Entonces, fíjense que lo primero es que cambió el tamaño de la letra de este. Esta es más grande, esta es más chica y esta es más chica. Hasta el momento, ¿quién le ha parecido? ¿Hay algo que no entiendan o que le ha parecido que no es fácil de usar? Esa sería la estructura, profe. Entonces, primero, bueno, chapter, Sí. section, ¿no es cierto? Que no veo. Sí, sí. Section y subsection. Y ahí viene cuál es el 1.1.1.1. Sub, ¿o no? Exacto. Subsection text structures. Lo vamos a copiar ahí. A ver que te lo ve. ¿Por qué no me lo colocó? ¿Quién me puede responder por qué no me colocó el 1.1.1.1? ¿Tiene que compilar? No, porque en la APA, el cuarto nivel, no tiene numeración. Todo esto está configurado para que, y esto es lo bueno de esta template, es que está pensado en ustedes para APA. Así que les recomiendo nunca llegar a cuarto nivel. En general, hay pocas veces en una tesis que se necesita llegar a cuarto nivel. Entonces la vamos a borrar para que no aparezca. ¿Cuál sería lo siguiente que ya tenemos la estructura? ¿Qué otros comandos, por ejemplo, creen que deberíamos hacer? ¿O qué es lo común que uno hace cuando escribe una tesis? O un documento. Citar. Fue muy rápido. Pensemos en algo más como cosmético. Plantear fórmula. Una es la fórmula, pero también le voy a enseñar cómo se pone en negrita acá. Que algo como... El comando para que tenga negrita es textbf. Y ustedes ponen entre paréntesis lo que quieren poner en negro. Entonces voy a colocar, no sé, algunas veces. Y lo voy a colocar acá. ¿Se dan cuenta que ahí quedó en negrita? Para cursiva o itálica, no sé cómo le dicen ustedes, es text it de itálica. Entonces ahí. Ahí está el itálico. ¿Lo vieron? Profe, para ponerla en negrita y así como de ladito habría que poner los dos juntos. A ver, intentémoslo. ¿Algo así? No, no la veo que esté negrita. Abajo, mire. Ahí sí, ahí lo vi. Ahí sí, abajo. Sí. Y me mandé una falta de ortografía. Algunas. Entonces, ahí hemos cubierto como cosas bien básicas que normalmente hacemos en Word. Ponerle numeración, ponerle en negrita y el tema del itálico. ¿Qué otra cosa? Sí, dígame. ¿Y subrayar? Subrayar. Esa nunca lo he hecho, pero le digo al tiro. Como yo no lo sé todo. Mire, como les dije, Overleaf también, lo otro que tiene una buena, y voy a volver a compartir, es esto, mire. Overleaf tiene la ayuda en español y les da ejemplo. Entonces usted dice, subrayado es underline. Entonces volvemos a nuestra plantilla.
y vamos a colocar que esto. Underline. Y vamos a ver que sea estado de desarrollo. Y ahí está el subrayado. Y ahí también podríamos hacer lo mismo que preguntó Francisca. Profe, ¿cómo buscó la ayuda? Normalmente acá está en, yo lo que hago es poner overleaf y lo que quiero buscar, por ejemplo, negritas. Y ahí me apareció de inmediato la ayuda. Entonces fíjense que en overleaf ahí sale toda la ayuda. Los básicos, cómo crear su primer documento, itálico, cómo hacer, ¿cómo se llama? Ecuaciones. Entonces, este overleaf es lo mejor que existió en la vida para usted. Y, por ejemplo, alguien dijo ecuaciones, ¿cierto? Sí. Entonces, vamos a mirar. Acá en ecuaciones, por ejemplo, uno puede hacer dos tipos de ecuaciones y lo vamos a ver. Este, por ejemplo, lo voy a copiar. Siempre que ustedes quieran hacer algo con ecuaciones, se empieza con el comando este. El slash y el paréntesis de corchete. Entonces eso le dice a LaTeX que lo que viene es matemática. Entonces fíjese que ahí me quedó esto. ¿Por qué esto y cómo lo creó? Significa que, y acá la explicación es x elevado a n más y elevado a n igual a z elevado a n. Entonces, pero ¿por qué esto no está completo? ¿Quién me dice qué le falta para que sea como de tesis? ¿Quién da más? Normalmente ustedes cuando hacen ecuaciones en un documento, ¿qué tienen que colocarle al lado de la ecuación? ¿Les doy una pista? Numeración. ¿Cierto? Las ecuaciones tienen que estar numeradas, ¿cierto? ¿Cómo se hace eso? Entonces uno pone begin y lo ponemos acá. Pero ahora ya no necesitamos tener estos paréntesis. ¿Por qué? Porque el begin equation y el end equation ya sabe que lo que viene es matemática. Entonces hay dos formas de hacerlo. Esta es la forma 1, que es la que yo le recomiendo, que es donde uno empieza con begin y este es un bloque, porque tiene un begin donde empieza y un end donde termina, y todo lo que esté ahí va a ser la fórmula matemática. O la forma que vimos la otra, que era colocar directamente la ecuación entre el slash y los paréntesis de corchete. Entonces ahora de nuevo le pregunto, ¿cuál es la ventaja de uno sobre el otro? La numeración. La numeración. ¿Y se dieron cuenta de algo, no? ¿Cómo lo numeró? Como en la primera ecuación que se pone. Con la primera ecuación del capítulo 1. Mira lo que va a pasar ahora. Imaginemos que dije, no, esto no es del 1, esto es del capítulo 2. Entonces va a empezar el chapter de nuevo, colocar capítulo 2. Voy a colocar acá. Ahora voy a llamar esto intro. Y esto le voy a llamar, no sé, otra cosa. Matemática. Mira lo que va a pasar. La intro queda ahí en blanco. El capítulo 2 cambió. Ahora ya no es 1.1, porque el capítulo era el 2, que en 2.1, 2.11, y mire qué pasó con la ecuación. Cambió la numeración, ¿no? Entonces, se dan cuenta que desde el punto de vista es mucho más práctico LaTeX que Word para estas cosas. Entonces, ¿qué hemos hecho ahora? Hemos creado capítulos, hemos creado secciones, hemos puesto negrita,
¿cómo se llama? Hemos puesto subrayado y hemos puesto itálica y una ecuación. ¿Qué otra cosa, qué otro elemento diríamos que normalmente vamos a incluir en una tesis? Tablas o esquemas. Ya, lo voy a dejar para el final. Le voy a dar otro. Imaginemos que dibujos. ¿Cierto? Que normalmente le ponemos una foto o algo, ¿cierto? ¿Cuál es la forma de hacerlo? Lo voy a hacer acá. De nuevo con begin, pero en vez de poner begin, ahora le coloco figure. Mira lo que va a hacer cuando pasa enter. Me copia todo el código que yo necesito colocar para figura y voy a explicar cada uno de ellos. El primero dice que está centrando la figura. El segundo me dice qué archivos quiero o qué archivo es el que voy a usar para el gráfico. Entonces yo voy a colocar el que dice, y mire, y yo me pongo automáticamente, me dice las dos figuras que hay. Entonces voy a colocar el logo de la escuela. Caption es el título de la figura. Entonces si ustedes colocan el caption después del dibujo, la colocan abajo. Si la colocan arriba de este, va a quedar arriba. Y lo voy a mostrar ahora cómo queda. Y el label es algo que les recomiendo. El label es para hacer referencia. Y ahora voy a explicar para qué. Entonces acá acostúmbrese a colocarle un nombre que les dé sentido. Entonces logo o logo de escuela. Entonces voy a compilar. Y miren que me apareció acá. La escuela. Y abajo me sale la figura. ¿Y por qué sale figura 3.1? Porque están antes las ecuaciones. Porque estoy en el tercer capítulo. Porque acuérdense que puse, ahí está, este que es el capítulo 3, y empezó ahí, ese era el capítulo 2, matemática, y capítulo 1, introducción. Entonces, si yo muevo este caption, y le colocamos algo más entretenido, le vamos a colocar logo de la escuela. Miren dónde quedó el logo. Arriba. ¿Quién no les gustó esta figura, estimados y estimadas? No está centrada y está muy grande. Está muy grande. Entonces, ¿cómo le cambio? Acá, normalmente los comandos LaTeX tienen de la siguiente forma. Cuando está, lo que está en paréntesis de corchete son las opciones. Lo que está acá es cuando especifico archivo o el texto que quiero ocupar. Entonces yo le pongo acá creo que es este, with equal text. Veamos si no funciona. Ahí ¿qué hace LaTeX? LaTeX dijo que yo lo voy a colocar del mismo ancho del texto. Entonces también puedo colocar, a ver si me funciona, que sea solamente la mitad del texto. Que acá es 0,5, 0,25. Entonces ahí puedo controlar el tamaño de la figura y puedo controlar ¿cómo se llama? El ancho. También puedo controlar la altura. Entonces también le puedo colocar 0.25 text. Que sea 0.25. Ahora vamos a ir. Ahí me quedo demasiado chico. Entonces, sí creo que se le coloca la unidad 0,25 centímetros. Y ahí quedó un poco. ¿Qué me pasó ahí? Lo puse demasiado chico. Entonces, la gracia de colocar esta configuración, solo esto, es que lo hace proporcionalmente. Se fija que ahora el logo, si lo vuelvo acá, está puesto proporcionalmente. ¿Alguna duda hasta ahí? ¿Lo estoy convenciendo de que LaTeX es bonito?
Sí, Don profe. Monse, Sí, Don- profe, yo me perdí en de cómo se ponía esa imagen. lo vuelvo a hacer de nuevo, mire. Lo primero que tengo que Pero colocar. hay que cargarla primero, profe. Po. Ah, Primero se cargan. ¿Cómo se carga la imagen? Yo la subo acá en Upload. Entonces, voy a subir un archivo de mi imagen. A ver, picture, que tengo alguna picture. Ahí está. Foto casa un piso. Entonces, lo que voy a hacer, por empezar de eso, voy a borrar esto. Y lo primero que voy a colocar es. Esa es una buena cuestión. ¿Qué significa que esté todo el texto en rojo? En Overleaf significa que hay un comando que está incompleto. Y como yo borré el del document, ahí está el error. Entonces yo pongo begin y le dije que iba a ser figura. Entonces lo que les dije que acá había que colocar el caption, que la voy a colocar mi casa que sueño, y la figura va a ser, o sea, la etiqueta va a ser casa. Y entonces acá le coloco el nombre de la figura, y en este caso es logo casa un piso. Entonces ahí me aparece la casa que sueño con tener. ¿Qué me pasó? Es demasiado grande la figura, ¿ves? Entonces dijimos que si nosotros le colocamos esto, igual a 0,5, la mitad del texto, ahí la foto se nos fue para arriba, ¿no? Porque ya está más decente. Y lo otro que le dije es que si uno movía el caption para arriba, queda acá. Pregunta, si yo coloco una foto, ¿tengo que referenciarla o no en el texto, en una tesis o en la semilla de título? ¿O puedo colocar una figura así de la nada, no? No, tiene que ir descrita de alguna forma o incorporada. Entonces, uno de los grandes problemas que han tenido algunos que hayan trabajado en esto es que dicen ver figura tanto, ¿cierto? Esa es la forma clásica, ¿no? Entonces, yo quiero construir mi casa. Y por entre paréntesis, ver figura 1. Pero ¿qué pasa si yo cambio luego la figura? ¿No le ha pasado eso que se olvidan y se olvidan de actualizar la figura, ¿cierto? El texto comparado con la numeración de la figura. ¿A quién no le ha pasado? Entonces LaTeX también tiene algo bonito. Entonces yo pongo ref de referencia y ¿a cuál tengo de referenciar? A casa. Por eso la etiqueta. Entonces, miren lo que va a hacer el texto ahora. Me hace referencia exactamente a la figura. Entonces, por eso es importante la etiqueta. Porque imaginemos que yo hubiera puesto, solo voy a copiar esto, otra figura antes. Se me olvidó colocar la figura antes, ¿verdad? Voy a colocarla acá. Y esto lo voy a colocar, en vez de colocar esto, voy a usar el logo de 100. Y este lo voy a colocar el logo. ¿Qué va a pasar? Va a pasar de que arriba tengo el logo y la figura 2.1. Perdón. Esto acá me mandó un punto. Ahí sí. Miren lo que va a pasar. Esta es la figura 2.1 y esta es la figura 3.1. Entonces, esto siempre me va a quedar relacionado con la etiqueta. ¿Me siguieron? Entonces, hasta el momento hemos hecho casi todas las cosas importantes. Texto, figura. ¿Cuál falta ahora?
¿Qué le falta para que esto se vaya volviendo una tesis bonita? ¿Quién da más? ¿Las referencias? La La- bibliografía. Ya. Usted, Javiera López, ¿cómo ve? Usted fue ella, ¿cierto la que habló? Sí. ¿Cómo hace usted? ¿Cómo busca referencias bibliográficas usted en su vida? Yo aprendí a usar Zotero y con eso estoy haciendo, o sea, hago la referencia y después con eso la reviso y veo que están todas correctas. Ya, pero usted la busca en Google Scholar, ¿dónde busca referencias? En el WOS por el proxy de la U. Ya, yo lo hago con Google Scholar y le voy a contar cómo se hace. También se puede hacer con Zotero y después Javiera, si quiere, yo le enseño cómo hacerlo con Zotero. Ya, súper. Lo que hace es que no tengo Zotero instalado, si no se lo hubiera enseñado. Entonces, hay dos archivos que son importantes. Y los voy a borrar porque los voy a crear de nuevo. El primero, hay que crear un archivo nuevo que se va a llamar las referencias. Entonces le voy a colocar referencias. La extensión es importante, la extensión tiene que ser de div. Entonces ahí ustedes me dan cuenta que creé, no sé si apreté mal, sí, creo que no lo apreté. Entonces le puse cancelar, reference.div. Ya. Y acá me creé un archivo en blanco, pero no sé si se alcanza a ver. Fíjense, el icono del archivo es diferente al resto, ¿no? Sí. Sale un librito. Entonces, acá yo voy copiando la referencia. Entonces voy a buscar referencias. Vamos a Google Scholar. Todos conocen Google Scholar. ¿Saben de lo que estoy hablando? Sí. Entonces vamos a buscar. ¿Quién me dice algo entretenido que busquemos en Google Scholar para no ser autorreferente? COVID-19. ¿Ah? COVID-19. Ya. COVID-19. ¿Cuál es el paper más citado? Entonces, vamos a pensar miren. Normalmente, imaginemos que queremos citar a normalmente, no, miento, estoy haciendo algo malo. Acá se dan cuenta que sale citar o cite, depende de cómo tiene español o inglés. Si uno hace clic acá, sale el formato, ¿cierto? Si lo quieren en MLA, APS. Entonces ustedes van a hacer clic acá en BibTeX. Y BibTeX les genera esto. Entonces se copian esto. Cada esto va a ser un registro de la bibliografía que ustedes están copiando. Esto también, Javiera, se puede hacer desde Zotero si lo están haciendo con Zotero. Entonces voy y copio esto. Y ahora vuelvo a mi archivo principal, que era el main. Yo digo, quiero citar a ese personaje de ahí. Hay que hacer dos cosas. Primero, que está acá puesto acá, hay que usar un paquete que se llama navbib, que es el que permite la bibliografía. Entonces después digo, quiero citar esto. Esto lo escribió esta misma persona. Entonces hay 3 comandos para citar, o 4 que vamos a usar siempre. Cite, y vamos a citar a Fogerty. Está el cite P, yo voy a volver de nuevo a Fogerty. Está el cite author, y el cite year. Y voy a compilar. Y yo sé que esto va a estar mal. Y ahora le voy a contar por qué. Mira lo que le pasé. Puro signo de interrogación. Este signo de interrogación significa que ustedes no han especificado cuál es el archivo que yo tengo para la referencia. ¿Y cómo se hace eso? Hay 2 comandos que hay que colocar siempre. Comandos para la bibliografía. El primero se llama bibliography style. Y acá uno define qué tipo es, si es APA, Chicago, MLA, etc.
Como nosotros no queremos, o casi toda la escuela ocupa APA, se coloca APA like. Y lo segundo es especificar cuál es el archivo donde están todas estas referencias bibliográficas. ¿Y cuál es este archivo? Le habían puesto referencias. Acá no se le coloca la extensión, solo se coloca el nombre. Entonces, en este caso es referencias.bib, pero solo se le coloca referencia. Y veamos si ahora cambia un poco la cosa. Mire qué apareció ahí. Apareció la cita. Y miren lo más bonito de todo. Tarara. ¿Qué apareció ahí? He hecho la cita y la bibliografía en el formato como debería ser. Entonces, vuelvo a los comandos. ¿Cuál es la diferencia entre los comandos? El primero coloca el nombre del autor y el año, que es este de acá. El segundo, P, es de paréntesis. Y le pone el autor entre paréntesis. El segundo solo va el autor y el segundo el año. ¿Por qué yo tengo esos 4 comandos? ¿Quién me explica o quién me da una idea por qué están, en cuándo ocuparía cada uno de los 4? Depende si el autor forma parte de la oración o no. Exacto. Por ejemplo, el primer ejemplo diría, eso dice que el COVID es importante, ¿cierto? La segunda razón sería, COVID ha matado personas. Y este, por ejemplo, ¿cuándo se ocupa? Yo, por ejemplo, he visto en esto. El autor tanto en el año. Entonces, miren la diferencia de cada uno. Entonces, el primero dice, Fowler Federal dice que el COVID es importante. El COVID ha matado tantas personas, paréntesis y la cita. Y el segundo es al autor Fowler Federal en el año 20. Entonces, ahí uno puede separar la idea. Entonces, estos son los 3 o los 4 comandos que más van a ocupar. El cite, que es cuando pone el autor y entre paréntesis el año. El otro cuando está entre paréntesis, autor año. Y el otro cuando se pone el año, el autor del año. ¿Les gustó esta parte, no? A mí esto ya me convenció con esto, con tener la bibliografía bien hecha. Imaginemos que vamos a buscar otro autor. ¿Qué otro autor creo que busquemos? La mayoría de ustedes son de control de gestión, ¿cierto? O sea, de ISG. Entonces busquemos a nuestro amigo Kaplan. Kaplan BSC. Y algunos de los libros clásicos, ¿verdad? Imaginemos que esto. Entonces hacemos lo mismo, vamos a site, ponemos BibTeX y ahora copiamos esto. Lo copiamos, volvemos al archivo de referencia y lo copiamos al final. Entonces, otra cosa que pasa es que, no sé si a usted le ha pasado, pero ustedes citan a más de un autor en una frase, ¿no? ¿Le ha pasado eso? ¿En un párrafo, profesor? Por ejemplo, en este caso el COVID, cuando el COVID ha matado a 1000 personas, puede haber más de una fuente, ¿cierto? Es una posibilidad. Entonces ustedes colocan coma y colocan al otro autor. Entonces miren cómo va a quedar ahora. Vuelvo a la compilación. Entonces, ¿han visto esto? ¿Un informe tiene más de un autor? O cuando usted la afirmación está hecha por más de 2 autores. Entonces, fíjense que... ¿Ah? ¿Sí? Tengo una duda. Cuando cita, al final sale COVID-19 y balance. ¿Es igual? ¿Uno tiene que ponerlo? Así como la primera frase del título, más o menos. Sí, lo que hace es que normalmente si usted pone site P, ahí le aparecen todos los posibles.
Está Cornejo, Fogarty y Kaplan. Entonces coloco este y después yo coloco el coma y automáticamente me siguen apareciendo, ¿me entiendes? Todos los libros que están actualmente disponibles. ¿Y cuál es el nombre que ocupo yo acá? Si no, yo me doy la referencia, es este nombre, el nombre que sale al principio. Entonces, Kaplan 2005. Entonces, miren lo bonito que queda. ¡Chachán! Ya no necesito hacer bibliografía. Automáticamente me la va a ir actualizando. ¿Y cuál es lo bonito también para mí? Es que, ¿qué pasa? Me dijeron, no, si no es APA, es el formato normal. Ah, bueno, entonces ya no estoy APA y voy a cambiar a plano, por ejemplo. Profesor, Mire cómo cambió automáticamente, disculpa, va a tener esto, cambió automáticamente la forma de citar. Entonces, eso le da la flexibilidad si le pide hacer cambios, que ojalá no se lo haga, del tipo de formato. Sí, alguien me estaba haciendo la pregunta. sí, profe, que esos dos, tienen que estar esos dos comandos, el de APA like y el de referencia. Sí, porque este da el formato de la cita y este da el archivo de la cita. El archivo donde están guardadas las citas. Ya, gracias. Entonces acá lo voy a colocar para que después igual les voy a mandar este código. Formato de la cita, ejemplo, APA. Y este es donde se van guardando las citas. Javier, ¿acepto que usted dijo Sotero? Hay una opción. Si usted busca eso, miren. Acá está. Creo que está acá. Usted puede, de hecho, exportar desde Sotero la cita y bajándola. Entonces, toda esta cuestión se lo puede obviar. Hasta ahí, ¿qué cosa le falta que no sea el normal de la tesis? O de un documento de trabajo. Don Marco, ¿se le ocurre algo a usted? Profe, ¿y el índice? Eso, muy Eso bien. era. Entonces vamos a colocar el índice. Lo vamos a colocar después de la página. Y ese creo que es top, pero siempre se me olvida este comando, no lo sé de memoria. Voy a volver a overleaf, que no me lo sé, no me lo sé de memoria. Acá está. Es este de cambiar. Voy a copiar y lo voy a colocar acá. Entonces hay tres. El table of content hace el índice de los capítulos. El list of table, si es que hay tabla, y el list of figure, que hace el de las figuras. Entonces fíjese qué bonito que ahí me hizo la introducción, el capítulo 2, nivel 2.2 y nivel 2.111. Y después hizo un índice de tabla. No hay tabla, por lo tanto no hizo acá. Y acá me hizo la figura. Entonces, se da cuenta que eso es lo otro bonito, que lo actualiza automáticamente. No necesito hacer nada más. ¿Qué otra cosa nos falta? Que le acabo de dar la indicación. Los números de las páginas, profe. Están romanos. Hay una forma de cómo hacerlos para que aparezcan, por ejemplo, claro, central, abajo, o
Sí, arriba, ahí están sentadas, claro, hacia el lado. la parte de Entonces, abajo, ¿no es cierto? exacto. Entonces, lo que tengo que hacer, fíjense que está por acá, esperen. Si yo cuando yo coloco eso le voy a decir algo. Si yo le elimino ese comando, ahí volvió a ser numérico. Se encuentra 5, 6. Entonces este comando de acá, que dice page numbering, cuando uno lo coloca con romano o roman, es con letra. Con letra. Si yo le elimino este comando, se vuelva compiling. Es decir, vuelve a los números. Esa era su pregunta, ¿no? Sí, bueno, en parte como se llama los números, por ejemplo, que aparecen abajo, ¿no es cierto? Está el 6 central, abajo, ¿no es cierto? Usted lo quiere mover a la Hay una izquierda. forma, claro, me parece que en las tesis hay una regla que tienen que ver los índices o los números de página en la parte de arriba, ir, ¿cómo se llama?, separándolos. Mira, acá están los comandos. Si yo coloco acá cfoot, luego lo cambio por lfoot, creo que es. Ahí está a la izquierda. Si lo coloco R de derecha, me lo tira a la derecha. Y le puedo colocar, porque esos son los de arriba, los head son los encabezados y los foot son los de abajo. Entonces acá le voy a colocar lfoot, marco, el cfoot, que es descentrado, le voy a colocar tesis. ¿Y le puede colocar un rango de página o no? Se da cuenta que eso es lo que es un poco también una de las preguntas, ¿no? Claro, claro. Porque me parece que yo he visto tesis, ¿cómo se llama?, que aparecen, por ejemplo, con un estilo de número, de numerología. Entonces después cambian. Sí. Entonces podemos hacer, mire, vamos a colocar que acá el page numbering de la primera parte va a ser con romano, y después cuando empieza con la introducción, la vamos a cambiar a, creo que es, page numbering es, deja de revisar cuál es el código, porque normalmente yo no ocupo esto, pero ahí Overleaf siempre nos da ¿cómo se llama? La forma page. Y está acá. Esta es la otra forma, mire. La otra forma es esto. Y lo voy a explicar cómo funciona. Lo que vamos a colocar es que al principio voy a colocar front, ¿cierto? Front matter. ¿Qué significa esto? Que esto no es lo principal, que es lo que va con letras numéricas. Y acá después de esto, main matter, creo que esa es la forma. Nadie pretende que ustedes sepan látex así de memoria. Yo ni siquiera yo lo sé. Veamos si me funciona. No me funciona. Acá lo que hizo fue, fíjense que me eliminó el índice de la primera letra. De la primera página, que normalmente es el problema, ¿no? Claro, es uno de los problemas del índice, claro. Entonces, lo que puede pasar es, eso era. La otra forma de hacerlo es esto, mira. Volvemos acá. Entonces, en front matter, le vamos a colocar
que la primera parte, en matemática va a estar en romano, el capítulo 2, y para probar vamos a hacer que el capítulo 4 va a estar en arábico, que es en la numeración normal. Y ahí no funcionó porque, fíjense, el capítulo 2, ¿con qué estaba? El capítulo 1 con números normales, pero el capítulo 2 con letras arábicas, y después el capítulo 3, que es el de acá, volvió a número romano. ¿Eso es lo que me estaba preguntando, don Marco? Sí, eso estaba preguntando. Pero acá hay otro comando que es importante, que es este de acá. ¿Qué pasa si yo quiero empezar de un número específico de página? Porque acá me pasó que yo venía de la 2 y ahí empecé con la 1. Entonces acá lo que se puede hacer es esto. Voy a donde está romano, arábico, donde lo puse, y yo le pongo que la página empiece ahora, en vez de empezar de 2, que empiece de 3. O sea, porque empiece de 1, empiece del 3. Entonces, ¿qué va a pasar? Entonces tenemos la 2, y mire, ya no se reinició en 1, sino que definí que empezaba de 4, que a veces pasa eso también, ¿no? Que yo creo que empiece en un número específico. ¿Cómo están hasta ahí? ¿Le he convencido que látex es más bonito? ¿O todavía estoy haciendo un mal trabajo? No he vendido ningún látex. Sí, profe, al menos con mi compañera nos vamos a cambiar. ¿Quién fue ella? Javiera. ¿Cuál Javiera? López. Ya. ¿Qué es lo último que me falta? Y yo intencionalmente lo dejé para atrás. Ahí que dejé como... No me pillo. ¿Ah? Me pillo. Las tablas. Las tablas. ¿Por qué crees, Bárbara Cortés, que la ha dejado hasta el final? Porque son más difíciles. Es lo único que es realmente enredado hacer en látex. Si ustedes la hacen manual, es fea. Pero le tengo una buena noticia. Hay una página que la tengo acá, que la ocupo yo para generar las tablas. ¿Por qué me gusta esta página? Porque, mire, ustedes pueden traer desde Excel la tabla y se las convierte. Les voy a dar un ejemplo. Están viendo la página web, ¿cierto? Ya. Entonces voy acá y voy a abrir una planilla Excel, voy a abrirla y voy a llamar al documento. Entonces esta es una tabla bien fome, pero la vamos a hacer un poquito más bonito. La vamos a colocar que tenga líneas por todos lados. También le vamos a colocar que tenga un color, no sé, rojo. Horrible, pero de tabla. Entonces, mira lo que va haciendo. Me va generando el código. Entonces yo necesito hacer algo. Entonces lo voy a copiar este código. La verdad es que lo único que no le voy a mentir, esto siempre es complicado. Y voy a colocar acá la tabla. Y ahí le voy a explicar un poco qué significa cada uno de los comandos. Y con esto me retiro indignado. Entonces ahí me quedó una tabla. Entonces, ¿qué es lo que hace este comando?
tabular significa que él ajusta, cada letra es una columna. Si usted le colocan esto al lado, significa que le acertó los bordes. Entonces, L significa que está puesto a la derecha, o sea, perdón, a la izquierda. Entonces, ustedes pueden colocar S, C o R. Entonces, vamos a probarlo todo, R, C y L. Entonces, ahora fíjense cómo quedó. La primera me puso todos los datos hacia la derecha. La segunda me lo puso centrado y L me lo puso a la izquierda. ¿Qué pasa si yo quiero colocar una nueva línea? Se empieza así. Pongo el dato del primer, vamos a crear ahora Javiera. El apellido es Vargas. Entonces, el colita de gato, no sé cómo le llama usted, es lo que separa columnas. Entonces, Javiera, Mena y curso látex. Y después, cada vez que yo termino una línea, le tengo que colocar esto. Entonces ahí ¿por qué no me hizo la línea abajo? Porque para hacer la línea abajo hay que colocar entre medio de los datos y ahí me quedó. Entonces, esto es lo único que es un poco más, no es lo más bonito de látex para hacer. Entonces, lo primero que hace acá es que esto dice que la tabla se va a ajustar al tamaño de la hoja, al tamaño de la línea. También puede ser, tal vez, solo a la mitad de la hoja. Ahí me aparece la mitad. Lo segundo te dice si quieres colocar la línea o no. Si yo le borro esto y me queda solamente eso, me queda la tabla sin las separaciones. Entonces ahí a usted le gusta. Y si yo le borro el H-line entre medio, de borrar este H-line, me queda así ahorita. Entonces, ahí ustedes tienen que jugar las tablas. ¿Cuál es la única gracia de las tablas? Es que no se les desparrama como se les desparrama en Word. Alguna, y con eso yo creo que los mantuve entretenidos por un buen rato. ¿Alguna duda? ¿Cómo se puede hacer Pero para...? esta grabación, ¿dónde la sube? Marco es la Sí, persona que... la vamos a subir a nuestro canal de YouTube. Es en UCN. ¿Otra voy a ser un influencer? Exacto. Puede empezar a monetizar. Ah, ya. No voy a adoptar a un niño chico para subirlo. ¿Alguien tiene otra duda? Yo, profe, en la parte del seminario, por ejemplo, se pueden eliminar ciertas partes y dejar, por ejemplo, solo el marco teórico, las referencias. ¿Cómo se hace? Usted dice que... otra forma de trabajar con látex, se lo voy a explicar. Con esto porque está un poco... tengo otra reunión. Esto, mire. Fíjese que lo que podemos hacer ahora... Imaginemos que todo esto... Como esto se va a volver muy largo, lo que normalmente se ocupa en látex es esto. Voy a copiar todo esto. Todo esto. Y voy a crear un nuevo archivo que se llama introducción. Entonces, en esta introducción, yo hago esto. En
introducción voy a copiar el texto acá. Y en texto principal yo le coloco include. Y le pongo introducción. Entonces, ¿qué hace eso? Si yo lo coloco, miren, está tal cual. Me cargó eso. Pero si yo lo borro, o le pongo el porcentaje, miren lo que pasó. Apareció. Entonces, esa es una forma también que se puede trabajar con textos independientes. Entonces, yo les recomiendo que cada capítulo sea un archivo. O sea, el capítulo 1, el problema está en un archivo, que lo marco teórico, y así está el ejemplo. Entonces, yo lo coloco include C1 problema, include C2 marco teórico. Entonces, yo lo compilo. Me aparece esto. Fíjense que ahora apareció el capítulo 3 y apareció esta identificación del problema que era el archivo de acá y me apareció el archivo 5, o sea el capítulo 5 porque le puso el numérico que era el marco teórico. No sé si eso le respondió su pregunta. Sí, profe, gracias. Así que eso, si tienen dudas, mi correo es scontreras@ucn.cl y me pueden contactar y les puedo responder preguntas. Hay varios profesores que somos adictos a látex, como Vanessa, Pavel y Andrés Balone, así que también son un recurso. Y los que quieran crear sus propios proyectos de Overleaf con más de un usuario, mándenme un mail porque la escuela ha contratado el Overleaf profesional y yo les puedo crear un proyecto. Así que me avisan. Eso, yo los dejo porque ya tengo otro compromiso, pero muchas gracias por su atención, así que espero que les haya gustado y que les vaya a ser útil esto.